momento de una fuerza. Ok, y el ejemplo es muy sencillo. Imagínense que aquí está mi sistema coordenado, no puse mis ejes, pero podrían pensar que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y aquí sí necesito que mi sistema sea coordenado derechas, ¿ok? Porque voy a usar producto vectorial, ¿está claro? Entonces, este es mi origen de mi sistema coordenado, este es mi partícula, este es mi punto P, este es el vector de posición de P respecto de O, y voy a suponer que sobre el punto P está aplicada una fuerza F, ¿ok? Okay. Entonces, si yo calculo el producto vectorial que les voy a poner a continuación, calcularía el momento de la fuerza F con respecto al punto O, ¿sí? Y ese momento de la fuerza F con respecto al punto O vendría dado por el producto vectorial de R de P respecto de O por la fuerza F, ¿sí? Y eso es lo que está indicado en la parte inferior de ese apunte, ¿sí? ¿Ok? Bueno, aquí le llamé momento, no le dije momento, aquí le puse momento de la fuerza F con respecto al punto. Y lo que tengo que hacer es algo que ustedes ya saben, hacer su producto vectorial, calcularlo y eso les va a dar el momento. ¿Cuál es el significado físico del momento? El significado físico del momento es la capacidad de una fuerza de producir movimiento de rotación, ¿sí? ¿Ok? El ejemplo que puedo ponerles más cercano es el de una puerta, como esta, ¿sí? Imaginen, aquí estoy queriendo calcular el momento de una fuerza que voy a aplicar con respecto a cualquier punto a lo largo del eje de las bisagras. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dense cuenta que habría muchas formas de aplicar esa fuerza. Por ejemplo, si yo quisiera, y ustedes lo saben por experiencia, si quiero abrir la puerta, lo que conviene más es aplicar una fuerza perpendicular al plano de la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me hace que mi momento sea máximo. ¿Qué pasa si aplicara una fuerza en esta dirección? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el momento con respecto al eje de las bisagras? Nulo. Por eso no se mueve. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ese es el significado del momento, ¿sí? Y por eso es importante calcularlo. Y ese momento también ustedes lo van a necesitar en un momento dado cuando vean equilibrio de cuerpos rígidos. O sea, las cosas que estoy viendo son, lo primero, la parte donde lo van a encontrar va a ser en sus clases de estática. Y en particular va a ser equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Por qué de cuerpos rígidos? Porque los cuerpos rígidos pueden estar sujetos a rotación, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Aquí les puedo hacer un ejemplo muy sencillo. No sé si mi apunte tenga algún ejemplo muy sencillo. No tiene ejemplos de ese tema. Entonces déjeme poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, déjeme usar como base la puerta, ¿sí? Imagínense, déjeme poner que aquí este punto que voy a dibujar aquí, hagan de cuenta que forma parte del eje de rotación, ¿sí? Y vamos a decir que voy a aplicar momento en este punto P, ¿sí? ¿Ok? Entonces, necesito calcular el vector de posición. Déjenme mover mi punto P. El vector de posición del punto P respecto de O, ¿sí? ¿Ok? Déjenme también poner mi sistema coordenado. Vamos a decir que mi eje X es en esta dirección, ¿ok? Mi eje Y es en esta misma dirección, ¿sí? Y mi eje Z es hacia arriba, ¿ok? Dense cuenta que mi sistema es coordenado a derechas, ¿está claro? Si hago X, Y, me indica que el pulgar el eje Z, ¿sí? Entonces vamos a decir que voy a calcular ese vector de posición. Aquí lo puse muy sencillo. Vamos a decir que mi vector de posición, vamos a tratar de ser lo más lejano, serían, ¿qué les parece? 50 centímetros, 0.5 metros, entre esos dos puntos, ok. Sería 0.5 metros a lo largo del eje Y, ¿sí? Y vamos a decir que ahora voy a poner una fuerza. Ya saben ustedes que lo mejor que podría hacer sería aplicar, primero, si quiero mover muy rápido la puerta, este punto P tendría que moverlo acá. Y mi fuerza tendría que ser perpendicular. Pero vamos a suponer que no sé eso. Y que voy a poner una fuerza que tenga componentes
Dense cuenta que si esa fuerza tiene componentes en Y no me van a servir de nada. ¿Por qué? Porque sería tanto como que empujara mi puerta en esta dirección. ¿Sí? Entonces déjame poner una fuerza F, vamos a ponerlo aquí. Esa fuerza F, vamos a decir que va a tener, tampoco dense cuenta también, si esa fuerza tiene también componente a lo largo del eje Z, tampoco me sirve de nada. ¿Se dan cuenta? Porque es paralelo al eje de movimiento, al eje de rotación de la puerta. ¿Sí? Entonces déjenme suponer que no me doy cuenta de eso y que mi fuerza F, vamos a decir vamos a decir una fuerza relativamente pequeña en I, vamos a decir que es menos 5 newtons en I, ¿sí? Vamos a decir que soy muy tonto y que pongo una fuerza de 30 newtons en J y que todavía pongo una fuerza de 100 newtons en K. En K. Bueno, déjeme mejor quitar K, ¿sí? Porque aquí me va a causar problemas. Vamos a decir 0 en K, ¿ok? Porque aquí estoy calculando el momento con respecto a un punto. Y el momento con respecto a un punto significaría que también existe la posibilidad de que rote alrededor del eje Z. ¿Sí? Y aquí no rota, hay solo rotación a lo largo del eje Z. ¿Sí? Entonces, creo que así me queda bien. Déjeme ver si está correcto. Sí, vamos a dejarlo así. Entonces, el momento de esa fuerza vendría siendo R de P, y es un vector también, R de P respecto de O, producto vectorial F. Y vendría siendo, aquí tendría I, J, K, aquí me quedaría 0, aquí sería 0.5 metros, y aquí me quedaría 0. Y aquí me quedaría menos 5, ¿sí? Menos 5, pues me va a dar un poquito de problemas, ahorita les vemos, ¿ok? 5 newtons, 30 newtons, y aquí sería 0, ¿sí? Pues vamos a ver, componentes en I, ¿qué tengo? Componentes en I, me quedaría 0, porque tengo sería 0. En J, componentes en J, me quedaría 0, y también sería 0J. Y componentes en K, ¿qué me quedaría? Me quedaría más 2.5 newtons metro. Sí, porque va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaría? Que este sería el momento que me permitiría abrir esta puerta. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes en un problema de equilibrio existe la posibilidad de rotación, va a aparecer algún momento. ¿Okay? El momento siempre se da con producto vectorial, ¿verdad? Sí, siempre con producto vectorial. ¿Sí? Y dense cuenta, si ustedes recuerdan la magnitud de del momento, en este caso, o la magnitud de un producto vectorial, era la magnitud del primer vector, ¿sí? Por la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, bueno, esto sería en K, ¿sí? ¿Ok? Más 0.5 en K, discúlpenme, aquí no fui muy cuidadoso, y sería 2.5 newtons metro en K. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si esto cuadra. ¿Qué me daría? Me daría, me quedaría, lo que pasa es que aquí tendría que calcular ese ángulo alfa, que me va a costar un poquito de trabajo, pero vamos a ver cómo le hago. Me quedaría la magnitud de que sería 0.5 metros, por la magnitud de F, que vendría siendo la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, bueno, de menos 5 al cuadrado, más 30 al cuadrado, ¿sí? Por el seno del ángulo alfa. Vamos a ver cómo es el seno del ángulo alfa. Ese sería el seno del ángulo que hay entre este vector y la fuerza. Pero vamos a ver mi fuerza, ¿qué me dice? Me dice que es menos 5 en I, ¿sí? Menos 5 en I, o sea, tiene una componente en esta dirección, y 30 en J, ¿sí? 30, es decir, la componente en I es relativamente pequeña, la componente en J es muy grande. Si lo pusiera así, déjenme dibujarlo. Aquí estaría hagan de cuenta que este es mi eje Y, ¿sí? Mi fuerza sería una cosa como esta, donde esta componente, esta sería la componente Fx,
que es menos 5. No me interesa aquí el signo, pero de todos modos lo pongo. Y esta sería la componente Y. Esta sería la componente Y, que sería FY igual a 30. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿El 30 es positivo? Sí. 30 es positivo, significa que lo jalé. ¿Ok? Entonces, este sería mi ángulo alfa. ¿Y qué podría decir de mi ángulo alfa? Que el ángulo alfa es el ángulo cuya tangente es 5, no le hagan caso al signo, sobre 30. ¿Cuánto me daría eso? Bueno, sería el ángulo cuya tangente es eso. ¿Cuánto me daría alfa? ¿Me pueden calcular eso? 9.46, ¿qué más cifras? 23 grados. Okay. Entonces, déjeme sustituirlo aquí. ¿Esto qué me daría? Bueno, es magnitud, así que no... Bueno, sería magnitud, esto sería newtons. Entonces, mis unidades serían newtons metros, que cuadran con esto. ¿Sí? Y sería 0.5. ¿Me pueden decir cuánto me da esta raíz cuadrada? 30 al cuadrado más 5 al cuadrado me da como 30.1 o 30. ¿Qué más? 38. Y finalmente, ¿cuánto es el seno de 9.4623 grados? Entonces, ¿cuánto me daría? Punto 1643. Bueno, entonces ya sé que esto es punto 1643. ¿Cuánto me daría todo el producto? Ok, 2.4999 newtons metro. Esa es la magnitud. Dense cuenta, es muy cercana a esto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí cometimos errores de redondeo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces ya terminé eso.